Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver otro tema interesante acerca del síndrome de la motoneurona superior. Acompáñenme. Como ustedes saben, en la bibliografía ustedes van a encontrar las manifestaciones, pero escasamente van a encontrar el por qué se producen esas manifestaciones. Entonces, espero que al final de esta clase todos podamos entender y tener un mejor conocimiento del por qué se producen ciertos signos o ciertas manifestaciones dentro del síndrome de la motoneurona superior. Entonces, comencemos con un poco de neuroanatomía. Para eso debemos saber en qué consiste el tracto córtico-espinal. El tracto córtico-espinal, como ustedes saben, yo aquí realicé un esquema para comprender mejor. El tracto córtico-espinal comienza desde la corteza y termina en la médula. ¿Dónde comienza concretamente este tracto córtico-espinal? Pues bien, en la lámina 5 de la corteza cerebral. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué es la lámina 5? Pues bien, en la estructura microscópica de la corteza cerebral observamos normalmente de 5 a 6 capas y las voy a mencionar en este instante. La más externa es la molecular, luego sigue la granular externa, luego la piramidal externa, luego la granular interna y la capa que me interesa es la capa 5 o lámina 5, que es la piramidal interna. De esta lámina piramidal interna salen los axones de las motoneuronas. ¿Sí? Las motoneuronas. Entonces, como les dije, aquí realicé un esquema y vamos a seguir el recorrido de los axones de estas motoneuronas. Pues bien, comienzan, como les dije, en la lámina 5. Pero, ¿de qué regiones o de qué partes de la corteza cerebral? Pues si utilizamos las áreas de Brodmann, son de la siguiente manera. Comienzan en el área motora precentral, que corresponde al área de Brodmann número 4. También del área premotora, que corresponde al área de Brodmann 6. También de la corteza parietal ascendente, que corresponde a las áreas 3A, 3B, 2 y 1. Entonces, una vez que ya tenemos ubicado el sitio de origen y la localización exacta en la corteza cerebral, ahora sigamos el recorrido. Entonces, los axones de estas motoneuronas viajan a través de la corona radiada. Posteriormente, se ubican en el brazo posterior de la cápsula interna. Recuerden que en este esquema, para que nos podamos ubicar, esto correspondería a los ventrículos laterales, al núcleo lenticular, estos serían los tálamos. Entonces, repitamos hasta aquí. Una vez que estos axones se juntan, pasan por la corona radiada, luego por el brazo posterior de la cápsula interna, siguen el trayecto a través del mesencéfalo, que aquí tendríamos en un corte transversal. Esto correspondería a su parte posterior, a su parte dorsal, y la que se encuentra aquí adelante a su parte ventral. Y este tracto córtico-espinal pasa por los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Yo aquí realicé un esquema de una vista lateral. Entonces podemos observar aquí la corteza, el tallo cerebral y dentro del tallo cerebral su estructura más superior, el mesencéfalo. Luego la protuberancia y al final el bulbo raquídeo. Entonces esta línea que tracé correspondería a un corte transversal. Entonces, como les dije, esta es la parte dorsal y esta es la parte ventral. Y justamente por la parte ventral, concretamente por los pedúnculos cerebrales, pasa este tracto córtico-espinal. Luego pasa, ¿por dónde? Por la protuberancia, de igual forma por la parte anterior. Luego, en la médula oblongada o bulbo raquídeo forman las pirámides,
que si ustedes pueden observar en cualquier libro de neuroanatomía, ven en su parte anterior esas dos prominencias dentro del bulbo raquídeo, que son las pirámides, ¿sí? Y posteriormente, este tracto córtico espinal llega hacia la médula espinal. Y aproximadamente, tomen en cuenta de esto, amigos, del 75 al 90% de estos haces del tracto córtico espinal se decusan y terminan ¿en dónde? En los cordones laterales de la médula espinal, y apenas un 10% o menos pasan hacia el cordón anterior de la médula espinal. Y finalmente, ¿dónde termina? Terminan aquí. Realicé un esquema más grande de la médula, de la citoarquitectura de la médula espinal. Terminan en el asta anterior, ¿sí? Ya les voy a explicar en qué consiste este triángulo, estas líneas, ya les explico. Pero ojo, recapitulemos. El tracto córtico espinal termina en las astas anteriores. Tanto el córtico espinal lateral como el anterior, ¿sí? Hasta ahí estamos claros. Espero que podamos comprender. Muy bien. Entonces, préstenme atención. Este tracto córtico espinal forma parte del sistema piramidal. Pero este sistema piramidal también proporciona haces que se quedan en el mesencéfalo, que se quedan en la protuberancia y que se quedan en el bulbo raquídeo, ¿sí? Y hacen conexión, hacen comunicación ¿con quién? Adivinen con quién. Con núcleos motores de pares craneales, ¿sí? Antes de explicar esto, recordemos dónde se encuentran los núcleos de los pares craneales, o mejor dicho, tanto núcleos sensitivos como núcleos motores de los pares craneales. Entonces, en el mesencéfalo encontramos núcleos del tercero y del cuarto ventrículo. En la protuberancia, núcleos del quinto, del sexto, del séptimo y del octavo par craneal. Y en el bulbo raquídeo del noveno, décimo, onceavo y doceavo par craneal. ¿Sí? No se olvidarán que eso también ser pregunta de examen. ¿Dónde se encuentran los pares craneales? O sea, se están refiriendo a los núcleos, tanto sensitivo y motor. Pero para esta explicación solo me estoy refiriendo a los núcleos motores, ¿sí? Entonces, continuemos. Les había dicho que este tracto córtico espinal deja haces que se quedan en el tallo cerebral y hacen comunicación ¿con qué? Con núcleos motores, ¿sí? Motores de ciertos pares craneales. Y es así que este tracto córtico espinal se conecta con el núcleo motor a nivel del mesencéfalo, con el núcleo motor del tercero y del cuarto par craneal. Y a esa conexión denominamos el tracto córtico nuclear, ¿sí? Córtico nuclear. Esa conexión entre el tracto cortical con el núcleo de estos pares craneales, ¿sí? A nivel del mesencéfalo. A nivel de la protuberancia, hace conexión ¿con quién? Con núcleos motores del quinto, ¿sí? Del séptimo y del sexto par craneal. A nivel del bulbo raquídeo, hace conexión con núcleos del doceavo y el núcleo ambiguo, que a su vez hace conexión con el décimo y el onceavo. Este de aquí era el doceavo, ¿no? Pero, antes de continuar, hagamos una aclaración. Si ven que aquí
hay unos vistos que al lado de los ciertos pares craneales y de este núcleo. Pues bien, estos puse intencionalmente para indicar que reciben estos núcleos tanto inervación, ¿sí? Inervación de los dos hemisferios, tanto contralateral como ipsilateral, es decir, del mismo lado. Ahora voy a explicar por qué al existir un daño en el séptimo par craneal, su parte temporal y su parte cervical, este de aquí, este cuadradito, es el núcleo motor, pero tiene dos partes, una superior y una inferior. La parte superior es la que está inervada por ambos hemisferios cerebrales, por ambas cortezas. Entonces, cuando hay un daño a nivel del bulbo raquídeo, no se afecta la parte superior de los músculos faciales, sino solo se afecta la parte inferior. ¿Por qué? Porque tiene una doble inervación, tanto contralateral como ipsilateral. Cuando puede haber un daño en los núcleos de estos pares craneales, los que están con visto no sufren daño o no se manifiesta el daño porque tienen una doble inervación. Entonces, si hay un daño en el núcleo, ¿sí? En el núcleo motor del séptimo par craneal a nivel de la protuberancia, uno de los núcleos, tanto puede ser derecho o izquierdo, no se va a manifestar el daño a nivel de su núcleo, de su parte superior, porque tiene una doble inervación. Eso debe quedar muy claro. Ya. Continuamos. Como les había dicho, el tracto córtico espinal hace conexión a nivel de las astas anteriores con una motoneurona, que se denomina la motoneurona inferior. El tema de este video es motoneurona superior, pero es bueno mencionarle, ¿sí? También hay tipos de motoneurona inferior, que es la alfa y la gamma, pero eso lo explicaré en otro video, cuando hablemos del síndrome de motoneurona inferior. Continuemos. Ahora sí hablemos de la patología. ¿Qué pasa cuando hay un daño, ¿sí?, a nivel del tracto córtico espinal? ¿Cuáles son las manifestaciones? Eso es muy importante y espero que atiendan para luego comprender esto, el por qué se producen estas manifestaciones. Debemos hacer una diferenciación entre un síndrome de motoneurona agudo y un síndrome de motoneurona superior crónico. Porque las manifestaciones van a ser diferentes, no van a ser las mismas, ¿sí? Ustedes en el libro encuentran esta descripción que dice, a ver, lesión de motoneurona superior, a ver, ¿qué va a haber? Va a haber parálisis, bien puede ser una parálisis total, que sería una plejía, y si es de un lado sería una hemiplegia, o puede ser una parálisis parcial o una debilidad, que denominamos paresia. ¿Qué más voy a encontrar? O espasticidad. ¿Qué más voy a encontrar? Hipertonía. ¿Qué más voy a encontrar? Una hiperreflexia, aumento de los reflejos de estiramiento, ausencia de los reflejos cutáneos. Eso es lo que voy a encontrar. Pero lo que no dicen los libros, muchos de ellos, es que se debe hacer una diferenciación entre un síndrome de motoneurona superior agudo y un síndrome de motoneurona superior crónico, ¿sí? Porque, ya les voy a explicar, no es lo mismo. Un síndrome de motoneurona superior agudo se puede producir por un infarto o una hemorragia, ¿sí? Mientras que un síndrome
de motoneurona superior crónico puede ser debido a una compresión, a la presencia de masas tumorales que directamente me llevan a estos signos, a estos problemas. Pero en un síndrome de motoneurona inferior no se presenta esto de forma inmediata. Ya, ahora, para entender esto y comprender, comenzaré explicando las manifestaciones en el síndrome de motoneurona crónica. Luego lo agudo, para que tengamos un conocimiento más claro de una vez por todas. Bueno, ¿cuándo se puede producir un síndrome de motoneurona superior crónico? Pues bien, cuando hay la presencia de masas que comprimen a nivel de cualquier segmento del tracto córtico-espinal. Entonces puede ser un ejemplo, comenzando desde arriba, un hematoma subdural, que con el tiempo va comprimiendo los sitios de origen del tracto. O puede ser una herniación de la parte anterior del lóbulo temporal. O puede ser a nivel medular una compresión a nivel del cordón lateral blanco por algún tumor. Y otras causas más. Eso me lleva a esta sintomatología. Más bien a estos signos, porque síntoma es algo subjetivo, signo es algo que yo puedo ver, que puedo observar. Me lleva a estos signos, como les dije. ¿Y cómo se produciría la hipertonía? ¿Sí? ¿Cómo se produciría la hipertonía? Esto lo explicaré luego. ¿Cómo se produce la hipertonía, la presencia de hipertonía en un síndrome de motoneurona superior crónico? La hipertonía se produce porque al existir un daño, ¿sí? Un daño a nivel del tracto córtico-espinal en cualquiera de sus segmentos, la motoneurona inferior pasa por un proceso, o mejor dicho, por un fenómeno de liberación, ¿sí? Un fenómeno de liberación. Entonces, al pasar por ese fenómeno de liberación, entonces esta motoneurona inferior comienza a trabajar, comienza a actuar de forma autónoma, ¿sí? ¿Y estimulada por quién? Estimulada por, ojo, es una palabra clave, usos musculares que se encuentran presentes en el músculo esquelético. Estos usos musculares son inervados, ¿sí? Son inervados por fibras aferentes cuyo origen se encuentra ¿en dónde? En el ganglio radicular, ¿sí? En el ganglio radicular. Y ese ganglio radicular proyecta axones, ¿sí? Que terminan haciendo sinapsis con la motoneurona inferior. Entonces ya no hay estimulación desde arriba, sino que producto del daño, ahora esta motoneurona pasa por un proceso de liberación en el cual la actividad de esta motoneurona se debe a esos usos musculares que a través de su inervación estimulan a la motoneurona inferior. Y entonces hay una hipertonía, porque no hay quien mantenga o quien regule desde partes corticales la actividad de esta motoneurona. Y no solo son los usos musculares, también son tractos como por ejemplo el retículo espinal, aquí voy a poner retículo espinal, vestíbulo espinal, como su nombre dice, retículo espinal, desde la formación reticular hasta la médula espinal. Vestíbulo espinal, desde los núcleos vestibulares hasta
la médula espinal. También van a estimular posteriormente en un síndrome de motoneurona superior a las motoneuronas inferiores, ¿sí? Y esto es la explicación por la cual se presenta una hipertonía. Y no así la hiperreflexia. Los reflejos de estiramiento van a estar aumentados, ¿sí? Justamente ¿por qué? Por ese fenómeno de liberación. Por ese fenómeno de liberación en el cual no hay un control, una regulación por estructuras corticales superiores, porque se ha dañado. Está fallando las estructuras superiores que controlan a la motoneurona inferior. Entonces, ahí está la explicación del por qué se produce una hipertonía y por qué se produce una hiperreflexia, o por qué, mejor dicho, por qué hay un aumento en los reflejos de estiramiento. Aquí dice espástica, me refería a la espasticidad. Hay quienes usan este término indistintamente, entre espasticidad e hipertonía. Pues bien, la espasticidad yo lo defino, los diccionarios de medicina lo definen como un aumento en el tono, ¿sí?, debido al daño en la vía piramidal. Producto de eso hay un aumento de la actividad de la motoneurona inferior. Entonces, esto ya está explicado. Ahora la parálisis. Les había dicho que la parálisis puede ser que completa, hablamos de una plejía, y si es de un lado sería hemiplegia, si es de miembros inferiores, paraplegia, 4 miembros, tetraplegia. Y si es solo una debilidad o una dificultad en el movimiento parcial, hablamos de paresia. Y si es de un lado, sería hemiparesia. Entonces está comprendido hasta ahí, ¿verdad? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué él hizo una diferenciación entre agudo y crónico? Porque si bien en el síndrome de motoneurona superior crónico hay una hiperreflexia, hay un aumento de los reflejos de estiramiento, pues en lo agudo es todo lo contrario. Hay una disminución de los reflejos de estiramiento. Si la hipertonía es característica del síndrome de motoneurona superior crónico, pues acá hay una hipotonía. Entonces, ¿cómo se explica estas cuestiones? Pues bien, en lo agudo les había dicho que puede ser producto de un infarto, producto de una hemorragia. El síndrome de motoneurona superior agudo, se va a presentar una hipertonía, una hipotonía, una hiporreflexia, flacidez, porque transitoriamente la motoneurona inferior deja de trabajar, su actividad disminuye, su actividad no se hace presente, porque ese fenómeno de actividad automática de la motoneurona inferior es progresivo, no es al instante. Por eso es que al inicio, en un síndrome agudo, la motoneurona inferior deja de trabajar, y al dejar de trabajar, entonces ya no producirá inervación, ya no habrá, los reflejos estarán disminuidos, el tono estará disminuido, porque la motoneurona inferior ha dejado de trabajar. Ojo, el fenómeno de actividad autónoma de la motoneurona inferior es progresivo, no es al instante. Por eso es que hay una diferenciación
entre lo agudo y lo crónico. Ustedes ya deben estar aburridos durante este video, que en cada instante vivo repitiendo lo agudo y lo crónico. ¿Por qué vivo repitiendo eso? ¿O por qué hago énfasis en lo agudo y lo crónico? Porque en la mayoría de libros o en la mayoría de artículos no hacen esa diferenciación. Y eso complica la comprensión al estudiante del por qué en un infarto, del por qué en un accidente cerebrovascular de tipo trombótico, embólico, una hemorragia, se presenta primero una hipotonía o una hiporreflexia. Y no como describen la bibliografía, los libros, que debería existir una hiperreflexia, una hipertonía, ¿sí? Porque dependiendo del momento, del tiempo, esta motoneurona inferior bien deja de trabajar transitoriamente o bien pasa por un fenómeno, si se prolonga el síndrome de motoneurona superior, si se prolonga el tiempo, ella se va adaptando, ella va recibiendo estímulo de otras estructuras que ya vimos cuáles eran. Por ejemplo, los tractos retículo espinal, vestíbulo espinal y los usos musculares a través de la inervación ¿de qué? De la motoneurona inferior. Entonces borremos esto, porque quiero explicar un poco más acerca de la clínica. En la clínica, ¿cómo se evalúa el tono muscular? Pues bien, imaginemos que este corresponde al brazo de nuestro paciente. Entonces, evaluamos los movimientos pasivos. Entonces, al paciente le digo que relaje su brazo. Entonces, al relajar su brazo, yo ejerzo un movimiento de extensión y luego de flexión. Y si el paciente presenta resistencia a ese movimiento pasivo, entonces, ¿qué decimos? Que el paciente tiene una hipertonía. ¿Y saben cuál es el nombre que se da a este problema? El signo de la navaja. ¿Por qué? Ya algunos deben saber, ¿verdad? El signo de la navaja, porque cuando ustedes quieren abrir la navaja, o sea, la cuchilla de la navaja, tienen la sensación de que hay una resistencia. Y luego ya conforme van abriendo esa navaja, ustedes ya perciben menor resistencia. Y de igual forma cuando van a volver a cerrar esa navaja, al inicio perciben resistencia y luego ya no. Entonces a eso denominamos el signo de la navaja, es decir, cuando hay la presencia de una hipertonía. ¿Qué más podemos evaluar en exploración física a estos pacientes? Ellos tienen una aptitud concreta. Ellos mantienen flexionado su extremidad superior, ¿sí? Hacen puño, y muchas veces el dedo pulgar lo meten entre sus manos, hacen puño. Entonces sería de esta forma. Mantienen flexionado su miembro superior y hacen puño. Y el miembro inferior se mantiene en extensión. Es característico esa aptitud del paciente que tiene algún problema en la vía piramidal, alguna hemiplegia, es característico. Otra característica es que cuando la presencia de clonos. ¿Qué son los clonos? Nosotros podemos tener, cuando hacemos actividad física, clonos. Cuando, por ejemplo, corremos, jugamos fútbol en exceso, si después de hacer esa actividad física, nosotros colocamos la punta de los pies
sobre el suelo, sentimos unos movimientos vibratorios o realizamos unos movimientos vibratorios, unos movimientos oscilatorios. Entonces, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Ese es el clonus fisiológico. ¿Cómo podemos evaluar en un paciente la presencia de clonus? Podemos evaluar pidiendo al paciente que se acueste. E imaginemos que este es el pie del paciente. Y debemos realizar una dorsiflexión brusca. Realizamos una dorsiflexión brusca y el pie del paciente queda como si estuviese nuevamente realizando movimientos oscilatorios. Entonces se comienza a mover así. Entonces esa es la presencia de clonus. Son movimientos oscilatorios, son movimientos vibratorios. Ahora, ¿qué otra característica o qué otra cosa podemos nosotros evaluar en estos pacientes? Podemos ver la ausencia, ¿sí?, la ausencia de reflejos cutáneos. Entonces, por ejemplo, el reflejo plantar, que es un reflejo cutáneo, va a estar ausente. Sí, todos sabemos cómo se realiza el reflejo plantar, ¿verdad? Hay que estimular desde arriba hacia la parte en la que ya comienza el pie del paciente y luego seguimos hacia la parte medial, o sea, con una llave, con una paleta por el borde externo de la planta del pie y luego nos vamos hacia la parte interna y así evaluamos el reflejo plantar. Pero en estos pacientes que tienen problemas de síndrome de motoneurona superior, el reflejo va a estar ausente. Otra característica de estos pacientes es la aparición de reflejos patológicos. Entonces ustedes ya deben recordar un reflejo en especial, reflejo de Babinski. ¿En qué consiste esto? Que igual en la planta 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, mesa. En la planta del pie también realizamos una estimulación en el borde externo y nos dirigimos hacia adentro. ¿Y qué vamos a observar? Una flexión y una extensión del primer dedo. O también podemos observar una flexión, una extensión del primer dedo y también una extensión de los dedos restantes. Eso se llama el signo del abanico. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se produce eso? Porque también hay una liberación de los reflejos nociceptores de retirada. Entonces ya, ¿qué más les puedo explicar? Tanto en lo agudo como en lo crónico, cursa con atrofia, ¿sí? Pero la atrofia, ¿por qué se va a producir? Porque por el tiempo, la falta de uso, los músculos no tienen actividad, los músculos se van a atrofiar, ¿sí? Esta es característica para ambas entidades, pero hay una diferencia con respecto a la motoneurona inferior, que en otro video que hable acerca de motoneurona inferior, concretamente su sintomatología, le explicaré en qué consiste esto de la atrofia a más profundidad, porque en la una la atrofia es más marcada, ¿sí?, y en la otra es menos marcada. Entonces ya a los que siguieron todo el video ya se deben dar cuenta que en cuál de estas dos entidades, bien el síndrome de motoneurona superior o motoneurona inferior, la atrofia es más marcada. Bueno, amigos, eso es todo lo que les puedo decir con respecto al síndrome de motoneurona superior.
más ya deben estar cansados ya, no deben querer por hoy día escuchar más esa palabra porque me he pasado repitiendo como 100 veces durante el video, pero es justamente para que ustedes hagan esa diferenciación y puedan comprender, porque ya les digo, libros, tratados de neurología no explican, no señalan de que hay un síndrome de motoneurona superior agudo y crónico, y que las manifestaciones son diferentes, y que la fisiopatología o la causa de esto se produce aquí. Entonces, espero que hayan comprendido y nos veremos en un próximo video. Gracias.